Buenas noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Primero que nada, agradezco al profesor Alonso por esta gentil invitación y a las autoridades del Centro Belgrano. Y el tema que nos reúne hoy es un tema que en este año tiene una ocasión particular para ser objeto de reflexión, porque se cumple el centenario del inicio de la Revolución Comunista Rusa, que acaeció a partir de octubre-noviembre del año 1917. Es un tema de una extraordinaria vastedad, de modo tal que lo primero que voy a hacer es acotar el objeto, ¿no? Es decir, yo solamente voy a proponer una reflexión sobre este tema con ocasión del centenario desde un ángulo muy particular, que se determina por dos aspectos. Primero que nada, si uno consulta la bibliografía vigente sobre la Revolución Rusa, la que circula, la que se estudia normalmente en los centros académicos hoy día, se trata básicamente de bibliografía de dos orígenes o dos procedencias ideológicas. Por un lado, bibliografía de inspiración marxista. Y con ello no me refiero solamente a los autores propiamente revolucionarios. Por ejemplo, si uno consulta la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, ¿no? O el trabajo de la Revolución Rusa de Rosa Luxemburgo. Eso serían más bien fuentes para comprender la mentalidad de los protagonistas de la Revolución Comunista, ¿no? O, por ejemplo, los textos de Gramsci sobre la Revolución Rusa. Ahí tendríamos directamente ideólogos marxistas hablándonos sobre la Revolución Rusa. Pero la perspectiva de fondo marxista circula mucho más ampliamente en virtud de dos grandes corrientes historiográficas que hoy día ocupan, más bien usurpan, el espacio académico del saber histórico, que son la escuela francesa de los anales y la escuela neomarxista de Oxford, acaudillada por Erich Hobsbawm. Estos autores son estudiados sin más como los textos para aprender qué fue la Revolución Rusa. Y advirtamos que se trata de autores cuya base ideológica es primariamente economicista, y economicista en un sentido marxista. De manera tal que la versión más ampliamente difundida que reciben los estudiantes de los profesorados de historia hoy día en la Argentina es una visión neomarxista de la Revolución Rusa. Hay otros neomarxismos menos difundidos, como el llamado marxismo disidente, que representa el profesor de Yale Arno Mayer, en una obra que se llama Las furias, violencia y terror en las revoluciones francesa y rusa, o lo que suele llamarse el revisionismo social dentro de la escuela de los anales, que está representado por la obra La Revolución Rusa de Sheila Fitzpatrick. Pero en todos estos casos lo que tenemos son visiones claramente materialistas, economicistas e inmanentistas de la historia, donde el proceso de la revolución se explica como tal, según los grandes procesos históricos, que son procesos económicos sociales, ¿no?, que tienen causas en el determinismo del proceso histórico. La otra gran vertiente está representada por autores liberales y por lo tanto progresistas, democratistas y en general igualmente inmanentistas que los anteriores. Baste recordar una obra que ya tiene como 70 años, que es la obra de Treviranus, Las revoluciones rusas y sus lecciones para el mundo occidental. La obra, desde un punto de vista liberal socialdemócrata, de Rodolfo Mondolfo, el famoso historiador de la filosofía antigua, sobre la Revolución Rusa. La obra clásica entre comillas, de Edward Hallett Carr, que forma parte de su Historia de la Rusia Soviética, que editó en castellano la editorial Alianza, ¿no?, y cuyos 3 primeros tomos son la Revolución Rusa, ¿no?, la Revolución Bolchevique.
La revolución bolchevique es el título. Más recientes son en general autores norteamericanos o ingleses, ¿no? Como Richard Pipes, cuya obra Revolución Rusa es del año 1992, y más reciente todavía Orlando Figes, que tiene la Revolución Rusa, Tragedia de un pueblo, que es del año 2010. Y otra obra se llama Interpretar la Revolución Rusa, que es una obra bien sobre la atmósfera cultural de la Rusia pre-revolucionaria y de la época de la Revolución. Todos estos autores coinciden en algo fundamental en su tesitura mental en relación con la Revolución Rusa. Consideran un gran bien el proceso revolucionario inicial, porque recordemos, cuando hablamos de la Revolución Rusa del año 17, hablamos de 3 golpes de Estado. ¿Sí? El primero, el que derroca, hace abdicar al zar y da origen al gobierno presidido por el príncipe Bo. Después viene, eso es en febrero, la Revolución de Febrero. Después viene la Revolución de Kerensky, entre julio y agosto del mismo año 17, donde ya sube al poder, no el liberalismo masónico, que es lo que sube al poder primero, sino un socialismo fuertemente revolucionario, ¿no? Acodillado por Kerensky. Y por último, la Revolución de octubre para el calendario juliano de los rusos ortodoxos, noviembre para nosotros, del año 1917, que esa ya es la revolución bolchevique, ¿no? El golpe de Estado, el tercero de los del año 17. Recuerdo brevemente este marco histórico básico. ¿Por qué? Porque los autores liberales suelen entender que lo que llama este hombre la tragedia de un pueblo, ¿no? Que el acontecimiento magnífico que es la revolución inicial, que va a democratizar, liberalizar Rusia, liberarla del oprobioso régimen zarista y de toda su tradición cristiana ortodoxa, convirtiéndola en un país moderno, se frustra porque terminan subiendo al poder no los demócratas liberales, sino los totalitarios comunistas. ¿Está claro? Una visión típicamente liberal de la Revolución Rusa. Esta es la que atraviesa todos estos autores que he dicho recién, ¿no? Todos coinciden con los del primer grupo, los autores marxistas o neomarxistas, en su visión inmanentista del proceso revolucionario y en el modernismo de base, diríamos así, la revolución, además en el aprecio de la revolución como proceso histórico. La revolución es un acontecimiento bueno, porque es un acontecimiento liberador que viene a transformar radicalmente los estados de cosas pasados que ya no tienen más vigencia histórica y que necesitan ser superados. Pero además coinciden en otra cosa. Lo que hay que superar fundamentalmente en ese proceso revolucionario es el cristianismo. Las revoluciones inauguran la humanidad postcristiana y en eso está su bien, en eso estaría su bondad fundamental. Y ahí tenemos un elemento de coincidencia, de convergencia de estas dos vertientes que, proyectadas en el panorama actual, siguen coincidiendo en lo mismo. Porque la concepción laicista del Estado la puede ver usted de boca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o de boca del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, idénticamente. En eso no varían ni un ápice. Ahora, habida cuenta de esto, me parece sumamente conveniente por lo menos hacer un atisbo de reflexión sobre la Revolución Rusa desde una perspectiva propiamente cristiana. Que eso, en rigor, parece brillar por su ausencia. Y sobre todo, insisto, en los ámbitos históricos académicos, es decir, donde se transmite el saber histórico y se forma a los que destinados a cultivar el saber histórico y enseñarlo académicamente. Por eso, el primer ángulo, el primer aspecto que yo quiero destacar en el enfoque es el aspecto teológico.
O sea, visualizar el proceso o el hecho histórico de la Revolución Rusa como un hecho que no se entiende en sus raíces últimas, sino desde una perspectiva teológica. Y los cristianos sabemos que en realidad la historia humana no se entiende sino a la luz de la fe. El fondo último de la historia solamente lo captamos si miramos la realidad histórica humana a la luz de la revelación. Y empezando por el mismo concepto de revolución. Por eso, en un momentito voy a leer un texto básico para establecer el enfoque en el aspecto teológico. El otro ángulo precisivo que quería destacar, además de que voy a hacer una reflexión básicamente de tipo teológico, es que cuando uno habla de la Revolución Rusa, en el contexto de esta efeméride, los 100 años, esta efeméride coincide con otras dos, que también tienen profundas resonancias y connotaciones teológicas. Se cumplen no solo 100 años de la Revolución Rusa, sino 300 años de la fundación de la Gran Logia Unida de Inglaterra y por lo tanto de la inauguración formal de la masonería. Y cualquiera que tenga una visión mínimamente objetiva y sólida de la historia advertirá inmediatamente el nexo profundo entre masonería y revolución. Pero además se cumplen 500 años del acontecimiento que llevó a la palestra pública alemana al fraile agustino Martín Lutero, que fue la publicación a fines del año 1517 de las 95 tesis sobre las indulgencias. Suele decirse por allí que celebramos 500 años de la Reforma. En rigor, no se debe llamar reforma a lo que no es sino herejía y cisma. Ninguna de esas cosas reforma a la Iglesia. Pero además, un acontecimiento luctuoso como es esa herejía, la difusión de esa herejía y el inicio de un cisma religioso que sigue afectando a la cristiandad, está muy lejos de ser algo que celebrar. Se lo puede conmemorar, se lo puede reflexionar, pero nunca celebrar, porque es en todo caso un acontecimiento desdichado. De nuevo, nadie puede pasar por alto el profundo vínculo que hay entre ese acontecimiento de hace 500 años y el concepto de revolución, porque lo que acontece ahí es precisamente una revolución religiosa, lejos de ser una reforma, es una revolución. Al poner en esta perspectiva de otros acontecimientos precedentes que tienen un vínculo profundo con la Revolución Rusa, ganamos en profundidad de visión y al mismo tiempo en densidad en la perspectiva histórica. Y eso nos permite a su vez advertir a la Revolución Rusa como un hecho en un contexto mucho más amplio, mucho más global, que es el de toda la cristiandad europea. Obviamente que Rusia nos lleva a una parte particular de esa cristiandad, que es la cristiandad ortodoxa de origen bizantino, no la cristiandad latina. Pero esa cristiandad que empieza a dividirse en cierto momento histórico y en diversas instancias, tiene un trasfondo de unidad, que es la fe cristiana que viene de los santos padres. Ahora bien, en Rusia, en el proceso histórico de Rusia, uno no puede entender ningún hecho fundamental como si fuera un hecho de una nación aislada. Y esto es el otro aspecto que quiero destacar de la perspectiva en relación con los otros acontecimientos. Hay quienes dicen que en lugar de hablar de revolución rusa hay que hablar propiamente de revolución bolchevique. Bueno, en un sentido precisivo está bien, porque ya dije que en el año 17 hubo 3 revoluciones sucesivas, de las cuales la que va a triunfar definitivamente es la bolchevique. Pero si eso quiere decir que la revolución bolchevique no es propiamente una revolución rusa, yo trataré de mostrar en la clase que eso así sin más no se puede decir. Toda nación tiene sus bienes y tiene sus males también. Y tanto en sus bienes como en sus males tiene aquellas cosas que le son propias y aquellas que comparte con otras y aquellas que debe al influjo de otras.
Uno puede destacar la tradición cristiana de Rusia, pero Rusia no es cristiana por ser rusa. O mejor dicho, el ser cristiano no es una especie de determinación intrínseca de la rusidad, en el sentido de que los rusos han sido siempre, no, obviamente lo recibieron de otros el cristianismo, ¿no? También lo recibieron de afuera, eso quiero decir. De afuera recibieron influjos que los llevan a la revolución bolchevique, sí señor, pero también de fuera recibieron la fe cristiana, porque no la sacaron de sus entrañas la fe cristiana, está claro. Y esto mismo puede afectar a otros procesos históricos y a mí me parece que no es objetivo achacar asociar al nombre nacional solamente lo que es un mérito de esa nación, sino también lo que es un demérito. Es cierto que en la Revolución Rusa hay influjos exteriores, sin duda alguna, y los voy a mencionar algunos importantes en la perspectiva de la relación de la Revolución Rusa con el proceso histórico precedente, precisamente. Pero es una revolución que acontece en Rusia, en la cual participan miles, millones de rusos, ¿no? Con mayor o menor protagonismo, de una manera más o menos activa o pasiva, pero es un hecho histórico ruso. Y yo voy a dividir la clase en dos partes. En la primera voy a tratar de visualizar la Revolución Rusa en relación primariamente con la Primera Guerra Mundial y el vínculo que tiene la Primera Guerra Mundial con el trasfondo revolucionario, iluminista y masónico. Y eso nos pone en un contexto internacional, diríamos así. Y lo segundo que voy a tratar de hacer es mostrar el vínculo de ese hecho de la Revolución Rusa y de la presencia de esos influjos en Rusia, por lo menos del siglo XVIII hasta el XX, porque ahí hay un arco continuo que se inicia en el reinado de Pedro el Grande y termina en la Revolución del año 17. Es lo que llaman la modernización de Rusia. Empresa que inicia el fundador de San Petersburgo, ¿no? Que trae una serie de transformaciones para Rusia. Uno puede decir, bueno, ahí entra todo el influjo extranjero en Rusia. Sí, pero entra por determinación rusa, ¿no? El zar Pedro es hasta un arquetipo de rusidad, diríamos, en su modo de comportarse, en su modo de actuar políticamente. La autocracia zarista en él tiene un representante paradigmático, arquetípico, y en eso es profundamente ruso. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte la voy a dedicar a ¿qué? A ver si esa transformación de Rusia, bajo el influjo de ideologías, en el fondo, inmanentistas y anticristianas, que van desde el 18 hasta el 20, tiene raíces en la historia rusa anterior y en la identidad profunda de la Rusia cristiana y de la Rusia ortodoxa. Esto es un problema interesantísimo, porque toda esa transformación modernizadora de Rusia es algo ajeno a Rusia o encuentra un suelo fértil en que arraigar. Y si lo encuentra, ¿por qué? Este sería el problema. Y ahí nos encontraríamos con aspectos ya que nos llevarían a examinar el vínculo entre la Rusia revolucionaria y trasfondos históricos remotos de Rusia. Esas serían las dos partes que voy a tratar de desarrollar. Pero como marco general de las dos partes, como el aspecto fundamental de esta reflexión, dije, es teológico, quiero empezar leyendo una partecita nomás de un texto, este sí clásico en sentido propio, que es el libro La Revolución de Monseñor de Ségur, gran escritor católico francés de la segunda mitad del siglo XIX. Y dice de Ségur lo siguiente: la revolución no es una cuestión puramente política, sino también religiosa, y bajo este punto de vista únicamente hablo de ella aquí. La revolución es no solamente una cuestión religiosa, sino la gran cuestión religiosa de nuestro siglo. Para convencerse de ello, basta la reflexión y concretar la cuestión. Tomada en su sentido más general, la revolución es la rebeldía erigida en principio y en derecho. No se trata del mero hecho de la rebelión, pues en todos tiempos las ha habido. Se trata del derecho, del principio de rebelión, elevado a regla práctica y fundamento de las sociedades.
de la negación sistemática de la autoridad legítima, de la teoría de la rebelión, de la apología y orgullo de la misma, de la consagración legal del principio de toda rebelión. Tampoco es la rebelión del individuo contra su legítimo superior. Esto se llama desobediencia. Es la rebelión de la sociedad como sociedad. El carácter de la revolución es esencialmente social y no individual. Bajo el punto de vista religioso, la revolución puede definirse del modo siguiente: la negación legal del reino de Jesucristo en la tierra, la destrucción social de la Iglesia. Combatir la revolución es, por lo tanto, un acto de fe, un deber religioso de la mayor importancia. Obrando así se obra además como buen ciudadano y hombre de bien, pues se defiende la patria y la familia. Si los partidos políticos de buena fe y que conservan su honra la combaten bajo sus puntos de vista, nosotros los cristianos debemos combatirla bajo los nuestros, que son mucho más elevados, pues defendemos aquello que amamos más que nuestra vida. Este texto brevísimo de seguir nos pone en lo que yo quiero que sea la tónica de esta clase, es decir, la idea de una reflexión primariamente teológica y religiosa sobre la revolución. Adviértase que vista así, la revolución, el espíritu de la revolución, tiene su raíz primaria en el non serviam del maligno, es decir, es rebelión primariamente como negación de la autoridad soberana de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y de la Iglesia de Cristo sobre los hombres y sobre la sociedad humana. Sobre la sociedad humana, lo dice muy bien de seguir. La revolución no es la rebelión individual, que es desobediencia, es la desobediencia social, general, universal, convertida en principio, convertida en derecho. El derecho a negar la autoridad divina sobre los hombres, el derecho a negar la autoridad de Cristo sobre los hombres y de la Iglesia sobre sus miembros. La Revolución Rusa acontece en el año 1917 durante la Primera Guerra Mundial. De modo que la conexión entre Revolución Rusa y Primera Guerra Mundial se impone a cualquier consideración historiográfica seria del asunto, ¿no? Esa Primera Guerra Mundial es también un acontecimiento que hay que contemplar a la luz de un panorama más amplio. Suele presentársela como la consecuencia de la paz armada, ¿no?, de cierta fase del capitalismo imperialista y colonialista que llega a su crisis. Esas son visiones claramente economicistas y marxistas, en el fondo, o liberal economicistas también. Pero la Primera Guerra Mundial es un acontecimiento histórico que, por la documentación que se maneja y se conoce hoy día, sabemos que en gran medida ha sido planificada. Es decir, ha sido llevada a término con una frialdad monstruosa y pasando por alto todo intento de evitarla, que los hubo y de gran envergadura. Ya a partir del año 1915, que es el segundo año de la guerra, se inician las iniciativas diplomáticas a altísimo nivel para concluirla. Y no es que fuese una cosa imposible o inviable, era una cuestión de voluntad. Pero la guerra ya estaba planificada con unos objetivos muy bien determinados y muy precisos. En la biografía los que principalmente llevaron a cabo las negociaciones en pos de una conclusión pacífica del conflicto lo más temprana posible fueron, por un lado, el Papa Benedicto XV y por otro, el emperador de Austria, Carlos María de Habsburgo, que sucedió a su muerte al emperador Francisco José.
la planificación se revela en hechos que son muy fáciles de constatar. Yo voy a mencionar solamente algunos elementos básicos. El biógrafo precisamente de Carlos María de Habsburgo, el francés Dugas-Rouillet, que ha escrito una muy documentada biografía del beato Carlos María de Habsburgo, trae dos noticias que son impresionantes con respecto al atentado de Sarajevo, con el que se establece la chispa que da inicio al conflicto, ¿no? O sea, el asesinato en la capital bosnia del heredero del trono austrohúngaro, ¿no? Este autor menciona dos noticias interesantísimas. Una, un testimonio del propio Carlos de Habsburgo, que oye decir a su pariente, el heredero, ¿no?, que él sabe que han dictaminado su muerte y que en poco tiempo lo van a liquidar. A él le han informado y sabe perfectamente que lo van a asesinar en pocos meses, ¿no? Pero ¿cómo saben esto? Me han informado los servicios secretos, porque es un plan ya organizado de la masonería. Ahora bien, con el correr de las décadas, la documentación de los círculos masónicos se hace accesible incluso para los historiadores, ¿no? Y entonces Dugas-Rouillet cita una publicación, una revista masónica del año 1910 u 11, donde ya se hablaba de la planificación del atentado contra el heredero del trono austríaco, Francisco Fernando, en orden a desatar el caos en Europa. Eso refleja una planificación fría, ordenada, minuciosa, ¿en orden a qué? A desencadenar un conflicto generalizado. Y uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué? Y el para qué lo responden los hechos históricos mismos, porque basta contemplar el final de la Primera Guerra y los tratados que se imponen al final de la Primera Guerra para descubrir el para qué. Y eso es clarísimo. ¿Para qué? Los tratados que concluyen la Primera Guerra Mundial, que son de una injusticia manifiesta y brutal para cualquier persona sensata, ¿no?, que las examine mínimamente. Esos tratados, ¿qué hacen? Primero, desmantelan, suprimen, aniquilan el imperio de los Habsburgo, que era la única gran potencia católica que había en Europa en ese momento, católica institucionalmente, políticamente, socialmente. Porque había países de mayoría católica, puede ser Italia o Francia, pero Italia era un reino manejado por el liberalismo y por la masonería desde la unificación italiana encabezada por los Saboya, Cavour y Garibaldi. Francia era la Tercera República, es decir, el fruto de la Segunda Revolución Francesa, la segunda auténtica, la que retoma la primera y la lleva a su culminación, ¿no? No estoy teniendo en cuenta las revoluciones del 30, del 48. ¿no? Hablo de la reanudación del proceso revolucionario que descristianiza radicalmente a Francia, ¿sí? Eso lo inicia la primera revolución, la del año 1789, y lo concluye la revolución de 1870, que da origen a la Tercera República Francesa. España también seguía siendo España sí sigue siendo una monarquía católica, pero lo que no era España era una gran potencia en ese momento. La única gran potencia que era institucionalmente católica la hacen saltar por los aires, y era al mismo tiempo que católica institucionalmente un imperio en que convivían multitud de pueblos, de lenguas, ¿no? Tenía una pluralidad cultural muy interesante, pero ¿era un obstáculo para qué? Y era un obstáculo para el progresismo iluminista, evidentemente. ¿Qué es lo otro que se hace saltar por el aire? La monarquía alemana,
el llamado Segundo Reich, ¿no es cierto? La monarquía alemana que se había instituido en 1870 como resultado también del proceso de unificación alemana. Y no es que este fuese un Estado excesivamente cristiano, y tenía su parte católica, su parte protestante en el norte, ¿no es cierto? Estaba gobernado por una dinastía protestante, ¿no? Pero ¿qué conservaba la Alemania esa? Conservaba restos de un orden social tradicional, una sociedad jerárquica con una aristocracia fuerte que participaba del gobierno, de modo que no era fácilmente maleable ni manipulable desde el punto de vista del progresismo liberal, tampoco. Y además había cometido el gran crimen de competir con el imperio todopoderoso de la Gran Bretaña. Y por eso va a ser la gran culpable de la guerra. Y además había cometido otro crimen, ojo, precedente. La guerra franco-prusiana del año 1870, que es la que suscita la venganza de la Tercera República Francesa. ¿Qué es lo tercero que salta por los aires? El imperio zarista. Otra monarquía cristiana, ortodoxa esta vez. Fíjense que son los tres vértices de la Santa Alianza, ¿no? Recordamos, año 1815, ¿verdad? Que se establece después de la caída de Napoleón. Es una alianza que tiene sus problemas, precisamente desde el punto de vista teológico, ¿está claro? Pero cuya finalidad política es preservar el orden tradicional europeo contra el espíritu de la revolución. La firman entre quiénes, y el zar ruso, el rey de Prusia, que después va a unificar Alemania, Prusia, y el emperador austríaco. Estos son los tres que... Y son reemplazados ¿por qué? ¿Qué reemplaza cada una de estas tres cosas? La monarquía alemana salta como institución, aunque Alemania territorialmente permanece básicamente la misma, no exactamente la misma, ¿no? Tiene algunas pérdidas, por supuesto, en beneficio de Francia, recordemos la Alsacia y la Lorena, el corredor de Danzig, ¿no? Que pasa a Polonia, pero conserva básicamente su unidad territorial, pero se la carga con el peso de la culpabilidad de la guerra y una deuda brutal, ¿no? Ahí aparece la deuda no aparece. Alcanza un punto nuevo de inflexión la deuda como instrumento de manipulación y de sujeción política, ¿verdad? Se le impone a Alemania la carga de pagar por la guerra como si Alemania hubiera sido la culpable de la guerra. ¿Y se la transforma políticamente en qué? En una república liberal socialdemócrata. En realidad habría que decir una republiqueta, que se llamó la República de Weimar, ¿no? El imperio de los Habsburgo se fragmenta en varios estados, inventados por la imaginación combinada del presidente Wilson, ¿sí? Y algunos de sus asesores. Checoslovaquia. ¿Qué sería eso? Bueno, no sé, si uno conoce la historia de Europa, sabe que eso es una entidad hasta cierto punto absurda, ¿no? Porque si bien checos y eslovacos hablan prácticamente la misma lengua, Eslovaquia fue siempre, desde el fines del siglo X, comienzo del siglo XI, estoy hablando hacia el año 1000, ¿sí? Estoy hablando de 3 días, parte del reino de Hungría. Los eslovacos eran siempre súbditos húngaros, ¿no? Lo habían sido durante 900 años. En cambio, los checos formaban el ducado de Bohemia. Checos y moravos formaron durante ese ducado, que estaba incorporado dentro de la monarquía germánica, ¿sí? Bien. Checoslovaquia. Después crearon otra cosa llamada Yugoslavia. Mire, hasta tal punto es un artificio eso, que en cuanto se produjo la caída de la Unión Soviética con todas sus consecuencias en el año 1989, eso que se llamaba Yugoslavia saltó por los aires como un polvorín, ¿no?
¿Y por qué? Porque era una unidad absolutamente artificiosa, absurda de nuevo también, de diversos pueblos y naciones que habían sido ahí forzados a formar un Estado común, que siempre fue un Estado a la fuerza. Eso en el nombre de la autodeterminación de los pueblos y de las naciones, ¿sí? Que era el principio sostenido por Wilson. Hungría quedó como un Estado. Hungría fue la que más resistió, porque aún institucionalmente nunca, después de la Primera Guerra Mundial, renunció al carácter monárquico. Por eso fue gobernada por un regente. Recuerden que el almirante Horthy gobernó Hungría durante casi 20 años como regente del reino, porque legalmente Hungría seguía siendo una monarquía, el reino húngaro. Y Austria la convirtió en otra republiqueta chiquitita, ¿no? Austria, la República Federal de Austria. Muy bien. ¿Y qué pasó con el Imperio de los Zares? Y el Imperio de los Zares, durante la guerra, sucumbe. Ahí se no le tiene que imponer un tratado posterior, ¿no? No, ese cae durante la guerra. Y cae por efecto de la Revolución Rusa. Ya estamos llegando hacia el fin de la guerra, pero es durante la guerra, ¿sí? Estamos a fines del año 1917. Esa caída tiene también alguna planificación exterior, ¿o no? Y de nuevo, acá podemos volver a hilar con el tema de, así como hay un influjo masónico en el origen de la guerra y en la planificación de la guerra y en los objetivos de la guerra, que es clarísimo, desmantelar lo que sobrevive de la Europa tradicional fundada en la fe cristiana y en el orden social derivado de ella. Eso es lo que se busca suprimir en todas sus formas y en todos sus restos o remanentes vivientes. Ese es el objetivo de la Primera Guerra Mundial y objetivo logrado ampliamente. En el caso de Rusia, el fermento revolucionario estaba en Rusia operante ya desde el siglo XIX, ¿sí? Primero bajo la forma de imitación de las revueltas liberales, recordemos los decembristas o decabristas, ¿no? Que ya en la primera mitad del siglo XIX empiezan a agitar la escena política de la Rusia zarista. Luego la alternancia de gobiernos bajo el régimen zarista de orientación reformista liberal y de orientación autocrática, ¿no? Y el antecedente más inmediato, la revolución de 1905, ¿no? El alzamiento, ahí es donde aparecen los soviets, ¿sí? El alzamiento de los soviets de San Petersburgo en 1905. O sea que hay un fermento revolucionario, pero ese fermento tiene raíces más profundas que la organización política o de grupos políticos revolucionarios. Hay un fermento cultural revolucionario. Esto es lo que hay que advertir. Por lo tanto, haciendo un plan básicamente realista, se podía inducir la transformación de Rusia en un escenario de revolución. Para eso, ¿a quién había que apoyar? Y a los grupos de ideología revolucionaria y que estuviesen más o menos organizados. ¿Está claro? Por eso había que apoyar primero que nada, ¿a quién? Al ala liberal reformista del régimen zarista, que es la que va a empezar la revolución. Y luego a todas las formas de grupos socialistas que había en Rusia. El socialismo republicano de Kerensky y el Partido Socialdemócrata Obrero de Rusia con todas sus alas. Ahora, claro, este último, por su carácter radicalmente revolucionario, tenía a todos sus dirigentes exiliados. Todos se habían escapado de Rusia. ¿Está claro? Lenin estaba en Suiza. Y Trotsky estaba en Nueva York. Y recordemos cómo llegan en 1917 a Rusia para la revolución. ¿Cómo llega Lenin? Hizo el famoso plan del tren, que lo tiene que infiltrar, ¿no? Del que participa el gobierno alemán, ¿no? Esa sí es una responsabilidad del gobierno alemán. La vía más directa y más económica era pasando por
el imperio de los Habsburgo, y el emperador austríaco se negó en redondo a la táctica, y por eso fue por el norte el tren. Y fue una estrategia se dice, del alto mando alemán, sí, en parte sí, para crearle a los rusos un problema interno y por lo tanto debilitar el frente ruso. Una estrategia miserable. Eso. ¿Pero quién financia el tren? No lo financia el Estado alemán, lo financia la banca Warburg. La banca Warburg, que tiene profundas vinculaciones con la masonería alemana e inglesa, y que tiene filial en Londres y en Nueva York. Interesantes. Esto financia el tren que lleva a Lenin a Rusia y que lo introduce para que haga su papel como agente revolucionario. Trotsky dije que estaba en Nueva York, ahí vivía. Tenía un núcleo organizado del Partido Comunista, en realidad se llama Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, ¿no? En Nueva York daban conferencias, organizaban mítines. Los pequeños núcleos de comunistas norteamericanos los seguían fervorosamente. ¿Cómo llega Trotsky a Rusia? Saliendo de Nueva York, vía Canadá, se va a introducir en el territorio del Imperio de los Zares y va a llegar finalmente a San Petersburgo. ¿Y cómo sale? Hay que financiar de nuevo todo el viaje de él con todos sus camaradas para llevarlo hasta allá. De nuevo, el financiamiento, ¿quién lo provee? La banca Schiff. El Warburg, que estaba en Estados Unidos, estaba casado con una hija de Schiff, el que presidía en ese momento la banca Schiff. Estas relaciones familiares no son interesantes, salvo para mostrar que hay un hilo conductor, ¿no es cierto? Es decir, se trata de un círculo de poder que está en la trama de todo este proceso. De ahí sale hacia Canadá. Cuando llega a Canadá, pasa la frontera, los canadienses lo paran. ¿Y este a dónde va? ¿Quién es? ¿Qué quiere hacer? Lo detienen. Ya, pues un comunista que está exiliado, ¿no? Ahora viene al Canadá, ¿qué va a hacer este? Muy bien. Se ve que no estaban en el tejimaneje, no estaban enterados de cómo venía el asunto. Entonces, ¿quién va a enterarlos? Un personaje que hay que conocer, por lo menos, alguna vez en la vida. Mira, aquí lo tienen fotografiado, este personaje. Este hombre se llamaba Edward Mandell House. Edward Mandell House va a ser, en todas las conversaciones de paz que preceden al Tratado de Versalles, el principal agente diplomático de Wilson. Era un personaje importante de la política tejana y luego de la política de los Estados Unidos. Pero además escribió un librito. El libro es una novela que se llama Philip Drew, Administrator. Felipe Drew, administrador. Esa novela es una novela de ficción política, en la cual lo que plantea él es que este hombre, como líder democrático de los Estados Unidos del Occidente, se opone a todo el este de los Estados Unidos gobernado por la plutocracia. Y origina en Estados Unidos un régimen que es una dictadura socialista. ¿Está claro? De la cual viene para Estados Unidos todo bien y todo progreso. Cosa interesantísima. Porque, a ver, este hombre va al Canadá y les dice al gobierno del Canadá, que es un dominio británico, entonces recordemos, ¿no?, que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica tiene interés en que dejen pasar a este grupo de personas,
¿sí? O sea, habla en nombre del presidente Woodrow Wilson directamente. A este lo tienen que dejar pasar. ¿Está claro? Y así sale Trotsky vía Canadá hacia Rusia. Muy bien. Acá el asunto se pone más difícil todavía de entender en los hechos. Uno puede entender fácilmente la estrategia alemana porque Alemania está en guerra con Rusia. Rusia, recordemos, la Rusia zarista es aliada de los aliados, de las potencias buenas, ¿no? Progresistas, de Francia, de la Gran Bretaña, de Italia ya en el año 17, está Italia metida en el asunto también. Italia que tenía firmado un pacto con Austria-Hungría antes de empezar la guerra, ¿no? O sea que debió haber entrado en el otro bando, lo cual era impensable, sabiendo lo que era Italia en ese momento. Bien. Italia va a procurar también sacar su tajada después de él. Poquito le tocó, pero le tocó algo. Por ejemplo, la zona que se llama el Trentino, ¿no? Que hoy día forma parte del Estado italiano, era parte del Imperio de Usafurgo, el Trentino. Y Trieste también, ¿no? Bien. Istria, ¿sí? La Istria también era parte. ¿Sí? El emperador de Austria era príncipe de Istria, ¿sí? Era uno de los muchos títulos que tenía. ¿Sí? Ahora, lo que estaba diciendo es esto. Rusia, que era aliada de la Soviet, va a haber debilitado su frente. Adviértese que Estados Unidos está por entrar en la guerra, ¿no? Estamos hablando de comienzos del año 17. Eso significa que el frente occidental se va a poner más duro, porque si cae el frente oriental, Alemania puede desplazar más soldados sobre el ejército, sobre el frente occidental. Por eso hay quienes dicen que es paradójica la intervención de Estados Unidos en este contexto, porque están endureciendo el frente con el cual saben que se van a medir en poco tiempo, o sea, están mandando soldados norteamericanos al muere, ¿sí? Para decirlo fácilmente. Que eso fuese un obstáculo para la estrategia supone que al gobierno norteamericano eso le interesase en algo, cosa que no hay por qué presuponer. ¿Se entiende lo que digo, no? Le interesa la estrategia de conjunto y lo que van a obtener como resultado de la guerra. Sí, para eso hay que sacrificar más o menos vidas, es una cuestión totalmente accidental, secundaria, contingente. Y que es así en la perspectiva de Wilson, no cabe la más mínima duda. Ahora, con estos datos lo que yo quiero poner de manifiesto es básicamente que la revolución rusa es una revolución en gran medida posibilitada, facilitada, alentada desde el exterior, ¿no? Está claro eso. Pero además planificada, y planificada con toda frialdad. Esto quiere decir que se logra sin más el objetivo. Bueno, se logra el objetivo en la medida que los acontecimientos responden a esto. Si no hubiera habido una materia predispuesta, de alguna manera, esto no hubiera surtido efecto, o lo hubiera surtido en otro sentido. Lo cierto es que en ese proceso de descomposición y de caída del régimen zarista, que acontece en el año 17, al caer la autoridad del zar, Rusia se va a desordenar de una manera espasmódica y casi inmediata. ¿Eso a qué se debe? A que el régimen zarista era un régimen fuertemente autocrático, como se dice, y fuertemente centrado en la persona del zar. De manera tal que, ¿por qué se lo llamaba autócrata el zar? Y porque todos los resortes del gobierno pasaban por su personal autoridad, ¿no? Y esto era así, tan así que al caer el zar, la Rusia institucional se ve prácticamente paralizada y fácilmente desmantelada en poco tiempo. Eso es lo que permite, ¿qué cosa? Que los soviets entren a ocupar el espacio de poder concreto que ha desaparecido. Los soviets no son más que comités organizados de obreros o de campesinos. Eso es todo lo que significa soviet, ¿sí? Y estos comités
en la medida que tengan una dirigencia activa que los sabe aprovechar, se van a convertir en la fuerza concreta del proceso revolucionario. ¿Y quiénes son los que van a aprovechar y catalizar a los soviets? Los bolcheviques. Eso no lo logra, obviamente, ni el primer gobierno liberal aristocrático que sube a la caída del zar, ni el régimen de Kerensky, pero sí lo logran desde que empiezan a llegar los dirigentes del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, que tienen su conflicto interno también, ¿no? Entre mencheviques y bolcheviques, pero eso es un detalle. El ala bolchevique es la que va finalmente a copar la parada y la que va en el año 17, noviembre de 17, ocupar el gobierno del Estado ruso, ¿no? Y a partir de ahí se desencadena lo que llamamos la revolución comunista o revolución bolchevique rusa, la constitución de la Unión Soviética o Federación Soviética y la guerra civil entre rojos y blancos a lo largo del año 19-20. Y finalmente, la estabilización del régimen soviético que va a durar de allí hasta 1989. Y que se consolidará primero bajo Lenin y después bajo Stalin. Se trata del régimen totalitario más criminal de la historia humana, probablemente. Y eso es una de las cosas que vale la pena reflexionar y sobre las cuales tenemos una visión totalmente distorsionada. Porque hoy día habíamos un hecho lingüístico, pero el idioma es la base de nuestro pensamiento y también de nuestra afectividad. Si uno hoy día quiere insultar a alguien políticamente, le dice que es un nazi o que es un fascista, ¿no? Nunca que es un comunista. Ser comunista, viste bien, es fenómeno. Porque es ser revolucionario y ser progresista. Muy bien. Y la revolución y el progreso son Dios. Porque tenemos instalada la idolatría de la revolución y del progreso revolucionario humano. La idolatría del hombre, en el fondo. Y ahí está el aspecto religioso. Es el hombre el que está siendo idolatrado detrás de eso. Y el poder del hombre que hace lo que quiere y que no admite límites y que no admite, sobre todo, superiores. Es lo supremo. Si uno trata de entender cómo se produce esta revolución bolchevique en Rusia, es evidente que toda ella está impregnada de influjo de lo que podemos llamar el desarrollo del espíritu revolucionario del iluminismo desde el siglo XVIII en adelante. ¿Está claro? Si uno la inscribe en esa trayectoria histórica, uno entiende perfectamente el acontecimiento. No por fundamentos económicos sociales, sino por fundamentos espirituales, ideológicos, que a su vez tienen un trasfondo religioso. ¿Cómo entra la ideología de la Ilustración o del iluminismo en Rusia? Y entra fundamentalmente a partir del, como dije, del reinado de Pedro el Grande. Porque Pedro el Grande quiere sacar a Rusia del atraso. O sea, empieza pensando en categorías típicamente progresistas, ¿no? Lo cual quiere decir que el pensamiento progresista también afectaba a la Rusia de esa época, ¿no? Esas categorías progresistas lo llevan a pensar que Rusia está atrasada. ¿El atraso a qué se debe? A varias causas, pero fundamentalmente a la falta de desarrollo material y al gran influjo que tiene el cristianismo y la Iglesia en la vida rusa. Y por otra parte, unido a la Iglesia, las aristocracias locales, la aristocracia terrateniente, diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Pedro el Grande? Crear una aristocracia cortesana, todopoderosa y burocratizada, que gobierne el resto del vastísimo imperio ruso, ¿no? Rusia es un estado imperial
la Rusia moscovita. Ojo, y acá ya estoy empezando a introducir un tema que es de la segunda parte. La Rusia moscovita es un estado imperial casi desde su origen, pero lo va a ser ampliamente a partir del siglo XVIII en adelante, en que Rusia va a formar todo su imperio asiático. Está claro, a lo largo de los siglos XVIII y XIX. La Unión Soviética va a heredar esto, pero es la Rusia zarista la que forja ese vasto imperio que va desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico, ¿sí? Hasta Vladivostok, ¿sí? Hasta el Golfo de Bering, hasta el Estrecho de Bering, ¿no? Y la península de Kamchatka. Todo ese vasto imperio ruso, ¿no? El tendido del tren transiberiano, fíjense, todo eso. Empresa de la Rusia zarista, es allá, fines del XIX, ¿no? Principio del XX. Pero es un enorme estado imperial. Menciono esto ¿por qué? Porque detrás de eso hay raíces autóctonas que tienen que ver con la Rusia moscovita. Ahora ya voy a ir a eso. Y con la denominación que los príncipes de Moscú adquieren a partir del siglo XV. Hablamos de la Rusia zarista. Y recordemos que zar, en las lenguas eslavas, no es otra cosa que la palabra César, dicha a la eslava, ¿sí? O sea, significa el César, el emperador. Y los príncipes moscovitas se van a llamar emperadores a partir de la caída del imperio bizantino, es decir, a partir de la toma de Constantinopla por los otomanos, por los osmanlíes. A partir de allí va a surgir una ideología, y esta ya nos permite el tránsito hacia las raíces más profundas en la propia tradición rusa que quiero señalar. Ahí empieza una ideología que es la de Rusia, la tercera Roma. Esta ideología nace en ambientes piadosos, moscovitas. Es una ideología de origen monástico. Ustedes ven que el monacato en la tradición rusa tiene una importancia extraordinaria, ¿no? Por su influjo popular, por su influjo cultural, por su influjo político también, ¿no? Pero esa idea de Rusia, Moscú la tercera Roma, inaugura toda una ideología política y religiosa a la vez. Y yo voy a leer un texto que pertenece a un teólogo ruso del siglo XX, del Instituto San Sergio de París, que es el instituto de teología que fundaron los rusos exiliados de la Revolución, que se radicaron. Los rusos que se exiliaron de la Revolución se radicaron fundamentalmente en Francia y en Inglaterra, ¿no? La aristocracia rusa, es decir. Los otros fueron donde pudieron, ¿sí? Pero la aristocracia rusa se fue a París o a Londres, fundamentalmente. En otras capitales europeas también, pero en mucho menor número. Y en París fundaron el Centro Teológico la Escuela Teológica de San Sergio, para formar a todo el clero ortodoxo ruso en el exilio, digamos, ¿no? Como centro internacional de formación. Y uno de los teólogos más importantes a mediados del siglo XX de ese centro era Evdokimov, ¿sí? Pablo Evdokimov. Y Evdokimov dice lo siguiente, es un ruso ortodoxo, profundo el que dice esto, ¿eh? El drama de la tercera Roma, su utopismo, está en el mesianismo nacional que ocupa el lugar del mesianismo ecuménico de Bizancio, y por esto lleva las toxinas del secularismo. Releo el texto, ¿sí? Porque me parece de una importancia y una lucidez extraordinaria. Y sobre todo, un texto noble y valiente, dicho por alguien a quien le afecta esto directamente, ¿no? Dice así: el drama de la tercera Roma, su utopismo, está en el mesianismo nacional, que ocupa el lugar del mesianismo ecuménico de Bizancio, y por esto lleva las toxinas del secularismo. Acá tenemos un elemento de enlace entre esa tradición rusa
que ya viene del siglo XV por lo menos, ¿no? En base al mito Moscú, la tercera Roma. Evdokimov, al hablar de esto, habla de utopismo, de mesianismo nacional, en base a ese mito de Moscú, la tercera Roma, ¿no? Está bien que hable de utopismo, porque Roma hay una sola. No hay ni segunda ni tercera. Eso es una cuestión teológica. ¿Se ve? Porque no hay más de una cátedra de Pedro en Roma, hay una sola. Y Pedro está en Roma. No hay más que una Roma. No tiene que ver con el prestigio imperial del Imperio Romano eso. No es un hecho histórico humano. Constantinopla no es ninguna segunda Roma. Constantinopla es Constantinopla, con todos sus bienes y sus males, pero es Constantinopla. Y Moscú no es ninguna tercera Roma. Ni de cerca, ni de lejos, ni de ninguna manera. Es Moscú. Puede ser una sede episcopal. Sus obispos se podrán proclamar patriarcas. Ese es otro problema histórico, inseparable de Moscú, la tercera Roma. Porque históricamente, y este es un problema que tiene hasta consecuencias geopolíticas hoy día. Conflicto de Ucrania, que recientemente se ha vivido y que todavía se sigue viviendo, tiene su raíz en esto que voy a decir ahora. El origen del cristianismo entre los eslavos rusos no es en Moscú, sino en Kiev, que es la capital histórica de Ucrania. ¿Está claro? Por ahí empieza el cristianismo en Rusia, en lo que se llama la Rus de Kiev. Es el corazón histórico, el núcleo histórico de Rusia, y el cristianismo ruso empieza por allí. Por eso el patriarca de la Rusia, ¿quién era? Y el metropolitano de Kiev, o como diríamos nosotros, el arzobispo de Kiev. Porque de ahí sale el cristianismo para todas las Rusias. El primer príncipe cristiano de Rusia es el príncipe Vladimiro de Kiev, bautizado a fines del siglo X, ¿sí? Año 988, 987-88, se discute uno de esos dos años seguro. ¿Sí? El bautismo de Vladimiro, príncipe de Kiev, da origen a la cristiandad rusa. Hasta allí ha habido conversiones de algunos particulares, de algunos rusos que se hacían cristianos, pero en ese momento el primer príncipe ruso que se hace cristiano, el príncipe Vladimir, da origen a la cristiandad rusa, ¿no? El hecho de que los patriarcas de Moscú, o mejor dicho, los obispos de Moscú era una ciudad marginal de la Rusia, ¿sí? Y hasta el siglo XIV una ciudad, un principado pobre. ¿Cómo emerge Rusia al centro de la historia, Moscú al centro de la historia rusa? Porque lleva el papel directivo en la guerra y en la victoria contra los mongoles. La Rusia de Kiev, cuyo centro después de Kiev pasa poco más tarde a Chernigov, y después a Vladimir, va trasladando la sede del patriarca y la sede política principal también. Esa Rusia inicial en el siglo XIII sufre un colapso, va del 10 al 13, esa cristiandad rusa original, y sufre un colapso en el siglo XIII por la irrupción de los mongoles que fundan el Kanato de la Horda de Oro a partir de su entrada en la región del norte del Cáucaso, ¿sí? Los mongoles vienen de las estepas del Asia Central, recuerdan ustedes, ¿no? Mongolia. Y van formando un imperio enorme, primero Gengis Khan y después los sucesores de Gengis Khan, ¿no? Siglo XIII estamos, siglo XIII, es el siglo XIV. La verdad, claro. Sí. Pero en el siglo XIII ya se expande todo el imperio de Gengis Khan y después los inmediatos sucesores de Gengis Khan, uno de los cuales va a fundar lo que se llama el Kanato de la Horda de Oro. Y el Kanato de la Horda de Oro, que tiene su centro en la región del norte del Cáucaso, lo que es Georgia, la Armenia del norte del Cáucaso, etc. Desde ahí avanzan sobre todos los pequeños principados rusos de lo que hoy día es Ucrania y de la Rusia del sur,
y los convierten en estados tributarios, los someten a todo. Fuera de esa esfera de acción del Kanato queda el Principado de Moscú y el de Nóvgorod un poco más al norte, ¿sí? Y el que se va a organizar militarmente para hacer frente a los mongoles es el Principado de Moscú. Quizá los predisponía eso a la dureza de las condiciones que ofrece la planicie central rusa en su sección septentrional como hábitat humano, ¿no? Vivir en Moscú es una cosa terrible, ¿no? Los rusos viven en Moscú. Porque, bueno, hoy día no sé, porque hay comodidad, pero imagínense ustedes una ciudad que en invierno llega a temperaturas de 30, 35, 40 grados debajo cero como si nada, ¿no? Yo ni me lo imagino, porque acá hacen 5 grados bajo cero y ya no estamos muertos de frío, ¿no? Bien. Pero Moscú es terrible. Bien. No es fácil vivir en Moscú. Además es una región pobre, de tierra pobre, donde es difícil cultivar cualquier cosa, ¿no? Bien, áspera. Como en todos los países en general, ¿no? Las zonas ásperas crían caracteres rudos y ásperos. Sí, claro. Entonces, los rusos moscovitas van a ser los que encabecen la resistencia contra los mongoles y después la lucha victoriosa contra los mongoles. Los van a expulsar, los van a echar. ¿Está claro? A los tártaros, como se llaman ya en el siglo XIV. Tártaros. Los echan. Reconquistan toda la zona meridional, lo que sería Ucrania, y avanzan hacia el este, el sudeste, y a partir de ahí empieza el expansionismo. Esta es la base del apogeo moscovita entre el siglo XIV y el XV. Pero a mediados del siglo XV cae Constantinopla y surge en la corte moscovita, bajo Iván III primero y bajo Iván IV el Terrible, ya más claramente, esta ideología de Moscú, la tercera Roma. Esta ideología, como dice bien Evdokimov, tiene por lo pronto un aspecto utópico. Convierte a Moscú en lo que no es, en el centro del cristianismo universal, en el centro de la Iglesia, sin más, del cristianismo. Y a eso va ligado un mesianismo nacional, dice. Y ese va a ser un pensamiento que va a desarrollarse profundamente a lo largo del siglo XIX y que está en la raíz, en mi opinión, de la Revolución Rusa del año 17. La prepara inmediatamente. ¿A qué me refiero con eso del mesianismo nacional? Y lo dice Evdokimov, no es una expresión que acuñe yo. A lo largo del siglo XIX, muchos dicen como efecto del movimiento romántico y su influjo en Rusia. Yo diría que ese es a lo sumo un factor incidente desde fuera que ayuda como fermento, a hacer aparecer algo que está en las entrañas mismas del espíritu ruso, desde ese mito de Moscú, la tercera Roma. Y es la idea de que, primero, el pueblo ruso es el pueblo cristiano por excelencia. El alma rusa es cristiana en su esencia misma. Más aún, es la forma más perfecta de cristianismo. Los rusos son cristianos antes de Cristo prácticamente. Como dice el fundador del Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana, de los vascos. Son cristianos antes de Cristo. Disparate monumental. Pero lo asocio por esta aberración nacionalista, que es otra forma de inmanentismo. ¿Está claro? Es absolutizar la propia identidad nacional como si fuese el principio de la salvación. Si el pueblo ruso, y si Moscú, cabeza del pueblo ruso, Moscú significa el zar y el patriarca ortodoxo de Moscú, que es el patriarca de toda la Rusia. ¿Está claro? Que son a su vez inseparables entre sí. E históricamente son inseparables entre sí. Porque es el apogeo político de Moscú lo que lleva a la pretensión patriarcal del obispo de Moscú y a que en el siglo XVI se imponga como patriarca de todas las Rusias. Detrás de eso hay un proceso histórico interesantísimo. Recuerden ustedes que en el siglo XV, en el Concilio de Florencia,
se llega a la supresión del cisma entre Roma y Constantinopla. El principal hacedor de esa pacificación entre Roma y Constantinopla, en el concilio de Florencia, fue el arzobispo de Kiev, Isidoro de Kiev. Fue el principal artífice de la reunión de Roma y Constantinopla, que fue efímera, duró unos 30, 40 años. Pero el patriarca de las iglesias de Rusia, el arzobispo de Kiev, es protagonista de esa acción. Cuando vuelve a Rusia, se encuentra con la oposición férrea de Moscú y de buena parte del episcopado, que depende del zar, del príncipe de Moscú, que está en vísperas de ser zar en realidad, todavía no lo es. Pero de ahí va a venir un conflicto grave, ¿no? Esta es la raíz del tema de los llamados uniatas, ¿no? Es decir, los ucranianos de rito bizantino, pero unidos a Roma. Eso tiene varias fases, pero la primera fase es esta. El origen ya está en el siglo XV. Porque en este proceso de unificación, que después se revierte desde Constantinopla, y por lo tanto eso repercute también en los ucranianos, en los rusos, digamos, va a iniciar la primera división entre Kiev y Moscú. La primera disociación entre lo que nosotros llamaríamos hoy ucranianos y rusos. Aunque los rusos primigenios, los rusos originales de la historia rusa son los que llamamos ucranianos, ¿no? La otra fase importante se va a dar en el siglo XVI, cuando se llama la Unión de Brest. Pero ahí ya ha corrido agua bajo el puente, ha habido la persecución de los uniatas, o sea, de los que se unen a Roma, dentro de la Rusia zarista, y el refugio de sus principales obispos en lo que era el reino polaco-lituano, la gran monarquía polaco-lituana. Polonia y Lituania se habían unido en una única monarquía que territorialmente abarcaba no solo lo que es Polonia y Lituania, sino también prácticamente toda Bielorrusia y buena parte de lo que hoy día es Ucrania. ¿Está claro? El patriarca de Kiev se va a refugiar como en sede propia en la ciudad de Lvov. Hoy día eso es territorio ucraniano. En ese momento era parte de la monarquía polaco-lituana, ¿no? Y ahí se iba a iniciar una disociación entre los cristianos de origen ruso, de rito bizantino, unidos a Roma. Obviamente el reino polaco-lituano es un reino católico, ¿no? Y sus monarcas lo son. Y amparan a estos ortodoxos por el rito y por la tradición y por la lengua, pero que están unidos a Roma y por lo tanto son católicos. ¿Está claro? Los ampara, los protege históricamente durante 200 años más o menos, hasta la caída de ese gran reino polaco-lituano y después el desmembramiento de Polonia, siglo XVIII, entre Rusia por un lado, Prusia y el imperio de los Habsburgo. Es precisamente en los territorios de la antigua monarquía polaco-lituana que dependen del imperio de los Habsburgo donde van a encontrar amparo y refugio los obispos uniatas y el pueblo uniata. En cambio en Rusia van a ser ferozmente perseguidos y forzados a unirse a el patriarcado ortodoxo de Moscú. ¿Cuándo? A comienzos del siglo XIX se produce una liberalización del régimen ruso, van a obtener cierta legalidad los uniatas dentro de Rusia. Pero a mediados del siglo XIX, la autocracia zarista vuelve a ajustar las tuercas y recuerden ustedes siempre lo siguiente: desde Pedro el Grande, la Iglesia de Rusia queda totalmente reorganizada y convertida prácticamente en un organismo del Estado zarista, carente de toda autonomía, Eso es un precedente también, atención,
porque eso no es el régimen propio de la tradición cristiana. Es prácticamente convertir a la Iglesia en un departamento funcionarial del Estado. Los soviéticos van a heredar esto y lo van a radicalizar de manera virulenta. Lo que intentó hacer la Revolución Francesa y no lo logró, con el grueso de la Iglesia de Francia, que se resistió cristianamente a semejante barrabasada. Lo que hizo sí Enrique VIII en Inglaterra, ¿está claro? Convertir a la Iglesia en una dependencia del Estado, y lo que hicieron todos los protestantes, pero tanto en el caso de Enrique VIII como en los protestantes, aniquilando la dogmática básica de la Iglesia y la vida sacramental básica de la Iglesia, y por lo tanto no hay Iglesia. En cambio acá sí. ¿Está claro? Una Iglesia cismática, pero Iglesia, porque conserva el núcleo de la fe y los sacramentos y el sacerdocio, e incluso la sucesión episcopal. No legítima, porque es cismática, pero sí válida. Ese antagonismo entre Rusia y Ucrania a lo largo del siglo XIX se va a agudizar enormemente, y Ucrania va a reaccionar creando hasta una lengua propia, lo llamamos el ucraniano, ¿no? Que es una variante de la lengua rusa, y va a existir una literatura en esa lengua. Dicho sea de paso, uno de los factores diferenciales que va a haber entre el rito bizantino, como lo celebran los uniatas, y el rito bizantino, como lo celebra hasta hoy la Iglesia rusa, es que los uniatas, a partir de cierto momento, van a reemplazar el antiguo eslabón de Iglesia por el ucraniano, ¿no? Eso es bastante reciente. Bien. Pero fíjense ustedes que ahí implica un conflicto que tiene que ver con la unión o no unión a la única Roma, ¿sí? Y por lo tanto una confrontación con la presunta tercera Roma. Y esta presunta tercera Roma, Moscú, es el foco de esa ideología nacional mesiánica, que va a encontrar su expresión ideológica más acabada en el siglo XIX en lo que se llama el eslavismo, cuyo autor más destacado es Jomiakov. Jomiakov es un fervoroso ortodoxo, pero es un ortodoxo al mismo tiempo ferozmente partidario de la salvación de la humanidad por Rusia. Su eslavofilia, su nacionalismo moscovita, su ortodoxia nacionalista, lo lleva a identificar al pueblo ruso con el Mesías. Eso es lo que el mesianismo del que habla acá Evdokimov. El pueblo ruso va a traer la salvación a la humanidad. ¿Y de qué salvación habla esta gente? Y ahí es donde está el fermento. Si usted sustituye a Dios por el hombre de alguna manera, está secularizando. Por eso dice que hay un germen de secularismo, Evdokimov, ¿no? Si usted sustituye al Dios Salvador, al Cristo Salvador, por el pueblo ruso, está secularizando, ¿no? Si usted sustituye a la gracia que nos da la salvación por las características e índole propia del alma rusa, de nuevo está secularizando. ¿Está claro? Eso pasa en Rusia o pase donde pase, es así. Ahí hay una distorsión teológica, una herejía, podríamos decir, claro que sí, sin duda alguna. Es una desviación herética. Y es lo que está en la base de todo espíritu revolucionario, en el fondo, ¿sí? En lugar de oír la verdad, tomar un elemento de la verdad, pero desvirtuarlo hasta convertirlo en error. Y apegarse al error como si fuese la verdad. Y a partir de así, Rusia se desliza por una pendiente peligrosísima. Obviamente contra pensadores como Jomiakov en el siglo XIX aparecen pensadores como Soloviev, que a diferencia de Jomiakov hace una aguda crítica de la ortodoxia rusa. Para Jomiakov todas las otras formas de cristianismo son inferiores y en el fondo despreciables. El catolicismo romano, el protestantismo, el único auténtico cristianismo es el cristianismo ortodoxo ruso. La Iglesia católica no es más que instrumento de los políticos, dice él. Soloviev le responde, y hay que sacarle el sombrero, porque es un hombre de origen ortodoxo ruso, que eso no se puede decir jamás de la Iglesia católica en ese momento. Al contrario, es la única Iglesia, dice Soloviev, estamos en la segunda mitad del siglo XIX, que permanece firme y por encima
de toda la política mundana. En cambio, lo contrario sí se puede decir de nuestra Iglesia rusa, dice Soloviev, porque desde hace por lo menos 200 años es un dócil instrumento de la política zarista. ¿Está claro? Tenemos polémica, claro, y después lo va a hacer de la revolucionaria destripada, porque lo primero que hace la revolución es destruir la Iglesia rusa en gran escala, y va a conservar un pequeño restito para usarla como un instrumento de propaganda cuando le sirva. ¿Está claro? Como hará Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Para enfervorizar a la tropa hay que darle un poco de religión. ¿Está claro? Ahí tenemos una manipulación secularista también, pero en ese caso totalmente coherente con la mentalidad del personaje, ¿no? El problema es que la Rusia anterior no lo hace en coherencia con su pretendido cristianismo, sino más bien a contrapelo del mismo. Dostoyevsky y en general los literatos rusos importantes del siglo XIX representan un campo de lectura, de investigación y de contemplación interesantísima a este respecto, porque en ellos confluyen todas estas cuestiones, elaboradas de un modo literario, pero están en Tolstoy, con un énfasis profundamente inmanentista, pero el mesianismo inmanente de la tierra es un leitmotiv de Tolstoy, ¿no? Y de su interpretación de la revolución. Tolstoy está en la línea directa que lleva a la revolución rusa. Dostoyevsky parece estar del otro lado, en un intento de recuperar la profundidad de la fe cristiana de Rusia, pero caben interpretaciones distintas. Yo en eso no me voy a meter porque sería un problema muy amplio, ¿sí? Hay lecturas de Dostoyevsky en un sentido, digamos así, profundamente positivo, que apuntan a Dostoyevsky como un doctrinario del cristianismo en sentido auténtico, ¿no? ¿Sí? De la tradición, de la auténtica tradición ortodoxa y cristiana en el fondo, ¿no? Y hay otras lecturas, en cambio, que van para otro lado. Y ambas tienen textos en que apoyarse, en mi opinión, porque la mente de Dostoyevsky no es unilateral, creo yo, en este aspecto, y es bastante compleja. Un libro sobre este tema, precisamente, es el libro de Dmitri Meirekovsky, que se llama Dostoyevsky, el profeta de la Revolución Rusa. Dostoyevsky, el profeta de la Revolución Rusa. Meirekovsky es un espiritualista ruso de la época de la Revolución, que se va a exiliar en la época de la Revolución. Es un espiritualista fervoroso, excomulgado por la Iglesia Ortodoxa rusa antes de la Revolución. Meirekovsky elabora una ideología de raíz cristiana, pero absolutamente, diría yo, gnóstica y esoterista, que es otra vertiente del espíritu ruso del siglo XIX. Esa propensión al esoterismo y a la gnosis, que es perfectamente comprensible desde varias vertientes de la tradición ortodoxa rusa. Primero que nada, la inexistencia en toda la tradición ortodoxa rusa desde sus orígenes, esto ya es más profundo todavía, de una auténtica tradición humanística. La filosofía de los griegos, la lógica, la gramática, la historia, todo lo que es la tradición clásica, griega y latina, tal como la acoge y la cultiva el occidente de la cristiandad latina durante siglos, en Rusia prácticamente no existió, desde los orígenes del cristianismo ruso. El cristianismo ruso es un cristianismo profundamente litúrgico, eso es cierto, profundamente piadoso, devocional y monástico, práctico, pero el pensamiento religioso prácticamente no existe. Hasta siglo XIX, podemos decir. Lo que hay antes es una literatura espiritual, diríamos así, de práctica espiritual y de origen principalmente monástico, pero no una inteligencia aplicada sistemáticamente a la fe. De hecho, eso va a entrar en Rusia por influjo occidental, a través de academias teológicas los jesuitas tienen algo que ver con eso, el siglo XVI, XVII, y después en el XVIII también. Recuerden que Catalina de Rusia es una de los que recibe a los jesuitas después de la disolución de la compañía.
por espíritu antirromano, por supuesto, ¿no? No porque le gustasen los jesuitas. Bien. Pero fíjense, todo esto nos lleva a problemas que cada uno de estos temas daría para muchas ramificaciones y estudiarlo con profundidad. Pero yo quiero terminar leyendo algo de este Mayakovsky, porque me parece que refleja, esto está escrito pocos años antes, por un hombre que vive los años inmediatamente anteriores a la revolución. Esto lo escribe después, de la revolución ya en el exilio. Pero refleja una atmósfera espiritual que es la que estaba en la Rusia de esa época en gran medida, y extendida hasta popularmente, diría yo, en virtud de ese énfasis eslavófilo, ese mesianismo nacionalista, esa suerte de ese revolucionarismo apegado a la transformación de la sociedad, de la tierra, del mundo, gracias al pueblo ruso y gracias a Moscú. Con motivos cristianos, insisto, como los tiene este Mayakovsky. Pero este Mayakovsky genera un cristianismo absolutamente New Age, diríamos así. Es una mente absolutamente confusa, que carece de toda rectitud dogmática y que reinterpreta el cristianismo de una manera esotérica. ¿Está? Y ese esoterismo está en el ambiente del cual emerge la revolución. Eso es lo que hay que advertir. Yo voy a leer un pedacito nomás de este libro, que es muy interesante, pero hay que... en algunas partes es casi indigerible, ¿no? Que produce náusea. Porque fíjense las cosas que... Yo voy a leer un fragmentito nomás. Dice así: el antiguo cristianismo exaltaba el espíritu a expensas de la carne, separaba y aislaba el espíritu de la carne. En él el verbo no se hacía carne, sino que por el contrario la carne se volvía verbo. Disparate total, pero estás partiendo de una antítesis entre lo celestial y lo terrenal, el espíritu y la carne. El antiguo cristianismo, todo el cristianismo antiguo, está hablando así indiscriminadamente, típicamente modernista, ¿se dan cuenta? Propensa a la revolución. Sí, señor. El antiguo cristianismo exaltaba la mitad espiritual del mundo a expensas de la otra mitad carnal. Solo admitía la resurrección del espíritu y descuidaba la resurrección de la carne. Mortificaba la carne, mejor dicho, lo olvidaba, y la carne murió. Y al mismo tiempo que la carne murió el espíritu. De la carne viviente, del espíritu viviente, no subsistió más que el espíritu de corrupción. Cristo trocaba el agua en vino y el vino en sangre, la piedra en pan y el pan en carne. El antiguo cristianismo hizo lo contrario. Cambió el vino en agua, el pan en piedra, en el agua de las lágrimas, en la piedra del dogmatismo. Es necesario que se opere nuevamente. Oímos un iluminista hablar acá, ¿no? El cristianismo tradicional, ¿qué ha hecho? Convirtió el vino en agua, el pan en piedra, en el agua de las lágrimas, en la piedra del dogmatismo. Explotación, dogmatismo, ¿no? Imagínense usted. Es necesario que se opere nuevamente el milagro de las bodas de Caná, la conversión de esas amargas lágrimas del antiguo cristianismo en un vino nuevo, en el vino de la alegría nueva. Si usted, a la gente que vino oyendo estas cosas casi durante un siglo, ¿no? O un poco más en Rusia, la sociedad de los monjes, por ahí, quién sabe de qué manera y cómo las dice, este tipo de cosas, no exactamente esto, pero este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de lucubración pseudo-teológica, pseudo-mística, que en el fondo es mesianismo secularista. Desaparece Lenin diciendo que les va a transformar todas las piedras en pan, y es el santo Lenin. ¿Está claro? Pan, paz, pan y trabajo. Se acabó. Ya tenemos la Rusia mesiánica para todo el mundo. ¿Se entiende? Porque el cristianismo antiguo se olvidó de la carne, se olvidó del pan, ¿viste? El milagro de la segunda resurrección, del segundo advenimiento. Es necesario que se opere nuevamente el milagro de las bodas de Caná, la conversión de esas amargas lágrimas del antiguo cristianismo en un vino nuevo, en el vino de la alegría nueva, a fin de que pueda cumplirse el último milagro de Cristo, el milagro de la segunda resurrección, del segundo advenimiento. Acá ya son palabras que nos suenan hasta familiares a nosotros hoy día, porque desde hace décadas también entre nosotros en la Iglesia Católica se habla de un segundo Pentecostés o quién sabe qué otra cosa. ¿Se da cuenta? No puede haber así como no hay más que una Roma, no hay más que un Pentecostés y no hay más que una Pascua de Resurrección. No hay un nuevo, puede haber un nuevo adviento, un nuevo advenimiento, una nueva resurrección. ¿De quién? Dostoyevsky predijo esa inevitable conversión del viejo cristianismo vespertino y occidental. ¿Sí? Vespertino y occidental,
de ese sombrío y monacal cristianismo de catacumbas, en el cristianismo joven, oriental y matutino, lleno del sol nupcial. Mira, aquí traen el vino nuevo y las copas. Este vino nuevo no existe todavía para nosotros, pero ya traemos las copas. Ciertamente Dostoyevski no consideraba en absoluto a Alyosha y al Star Zósima como dos heréticos excluidos de la Iglesia. No obstante, para quien quisiera ir hasta el fondo del pensamiento de Dostoyevski, una profesión de fe tan sincera no habría aparecido durante toda la existencia histórica del cristianismo, y aún hoy más culpable y escandalosa que toda herejía. Se refiere a las palabras que pone Dostoyevski en boca del Star Zósima, que le contesta a Iván Karamazov. Iván le pregunta: ¿amar la vida más que el sentido que ella comporta? Sí, amarla antes que toda lógica. Solo entonces yo comprendería su sentido. He aquí lo que me digo desde hace mucho. La mitad de tu tarea está hecha, Iván, y bien hecha. Tú amas la vida. Sin embargo, debes ocuparte de la segunda mitad y así te salvarás. El paganismo, puesto que el amor de Iván Karamazov por la vida nada tenía de común con el cristianismo, no solo desde el punto de vista tolstoyano, sino del cristianismo histórico en general, no debe ser considerado como una mitad del mundo opuesta al cristianismo o negativa, sino como la otra mitad indispensable a ese mismo cristianismo. La doctrina de Cristo no debe ser considerada como una gran escisión, sino como la reunión de esas dos partes, de los dos polos del mundo. Lo que parecía el cristianismo y lo que hoy parece ser el anticristianismo, lejos de constituir dos cosas diferentes, son una sola y misma cosa. El cielo de arriba y el cielo de abajo, el del día y el de la noche, no son dos cielos, sino un único cielo. Solo nosotros, contemporáneos de Zaratustra, anticristo, Nietzsche viene acá, ¿no?, estamos en condiciones de comprender toda la audacia de esta verdadera profesión de fe. Hermanos, permaneced fieles a la tierra con toda la fuerza de vuestra vida, de vuestra virtud, servid a la tierra con todo vuestro amor y vuestro saber. Así hablaba Zaratustra. Hasta el momento habíamos creído que esas eran las palabras más fuertes que el anticristo hubiera pronunciado contra Cristo, que ese sentido de la tierra se excluía y la fidelidad al cielo se excluían recíprocamente, de la misma manera que la mentira queda excluida por la verdad. Según Tolstoy y Nietzsche, según todo el milenario ascetismo cristiano, habíamos creído que amar a Dios como lo ordenó Cristo significaba renunciar a vivir de la vida terrestre, renegar de la tierra y odiarla. Y lo que él propone que son dos mitades de lo mismo. El cielo de la tierra y el cielo de más allá de la tierra no son dos cielos, son un único cielo. Una especie de monismo panteísta, ¿no?, si uno lo quiere describir de alguna manera, en el cual Cristo y el anticristo son dos mitades de la única y misma verdad. Esta manera de pensar, que es una manera de pensar no solo anticristiana, sino irracional, porque vulnera el principio de no contradicción. Advierto que Hegel precedió a Marx en su influjo dentro de la tradición rusa. El idealismo alemán prendió profundamente en Rusia, se adaptaba al espíritu ruso, entre otras cosas porque el espíritu ruso carecía de una sólida tradición filosófica y teológica que pudiera oponerle frente a semejante distorsión de la inteligencia, como es la de sostener la contradicción como principio de la realidad. ¿Está claro? Pero el idealismo prendió en Rusia por su vagarosidad espiritualista y en gran medida también por su inmanentismo, y porque le proporcionaba a la visión rusa del mundo una especie de armazón intelectual para desarrollarla, para expandirla, para darle alas, ¿no?, y para convertirla en pensamiento sistemático o en literatura. Ese es otro tema interesantísimo, estudiar el influjo del idealismo alemán. Hegel, Schelling, Fichte y su nacionalismo alemán, transmutado en nacionalismo ruso por la eslavofilia. Todo eso está en la raíz de la penetración marxista, porque recordemos que Marx deriva de Hegel directamente. Historicismo inmanentista, dialecticismo y en el fondo materialismo. Porque el espiritualismo que concilia los extremos como dos partes de lo mismo, es en el fondo materialista, como lo es el historicismo de Hegel. Recordemos que el absoluto de Hegel es un absoluto indeterminado, que es por un lado naturaleza y por otro espíritu, que es espíritu subjetivo y espíritu objetivo, porque en sí mismo ¿qué es? Nada determinado, y si es nada determinado es pura materia, de modo que el absoluto es
es material. El materialismo está en la raíz del idealismo hegeliano. Y ese materialismo radical, hecho historicismo, e historicismo mesiánico, como historicismo mesiánico es un mesianismo inmanentista, es lo que Rusia va a desarrollar a lo largo del siglo XIX en diversas vertientes de pensamiento. Es lo que expresa cabalmente Mayakovsky. Y habría que advertir un profundo engarce entre este espíritu y esa autoexaltación nacionalista e imperialista de Rusia, según el ideal de Rusia, la tercera Roma. Con esto lo que he tratado de trazar es una línea de reflexión también de raíces teológicas para situar el hecho de la Revolución Rusa en una perspectiva mucho más profunda. La primera sería la de vincular la Revolución Rusa a todo el iluminismo y al inmanentismo iluminista. La segunda, vincularla a los problemas específicos de la tradición rusa como tradición religiosa. De cualquiera de estas dos perspectivas yo creo que podemos sacar luz para entender los acontecimientos presentes, ¿no? Que a veces se visualizan de una manera, en mi opinión, un tanto distorsionante o distorsionada. Yo dije al comienzo que en el laicismo de Estado coincidían Putin y Trump, ¿no? Digo Trump y digo también todo el occidente europeo, da lo mismo, ¿no? Porque ahora que los catalanes han votado por el referéndum de la independencia, sale el presidente del gobierno español diciendo que no va a permitir que se vulnere la dignidad de las instituciones del Estado. ¿Qué dignidad tiene las instituciones del Estado español en lo que se ha convertido? Me pregunto yo, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Se ha convertido el Estado español en una porquería al servicio de la ideología europeísta dominante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dignidad de eso? ¿De qué está hablando? A uno le duele lo más profundo que los catalanes digan que no son españoles y que quieran secesionarse, pero el Estado español puede erigirse sobre su dignidad para reclamar. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Carece de la dignidad que viene de lo alto, que es la única dignidad profunda. Y dignidad que se autoproclama, y por eso no es auténtica dignidad. Pero en gran medida lo mismo le pasa a la Rusia zarista del siglo XIX, XVIII, XIX, ¿no? Que ha abierto las puertas ampliamente a la modernización, detrás de lo cual hay un espíritu de poder. Por eso yo vinculé también con el tema del imperialismo ruso exacerbado a lo largo del siglo XVIII, XIX, en ese expansionismo feroz, que sigue vigente en la Rusia actual. El ideal imperial de Rusia no ha desaparecido en absoluto, ¿eh? Sigue operante, sigue vigente, con fuerza, reivindicado fuertemente, ¿no? Por el actual régimen político, que además reivindica la revolución y los logros del régimen soviético. En ese sentido hay una continuidad profunda, con variantes de matices, ¿está claro? Se puede apreciar que se le dé cierto énfasis a la Iglesia Ortodoxa rusa, instrumento de la política del Estado siempre, lo sigue siendo, al servicio de las políticas estatales, pero también el mismo que hace manifestación de ortodoxia va después a la sinagoga y hace el acto en la sinagoga y de ahí inaugura una iglesia, una mezquita en Moscú, es lo mismo, porque la laicidad del Estado es un principio intocable, ¿está claro? Y el pluralismo religioso como principio también. Entonces, no estamos en otro mundo en Rusia. Que haya algunos factores de detalle, de contraste, puede ser. Con respecto, por ejemplo, a la oposición de las políticas de favorecer la homosexualidad que hay en el Occidente, ¿no? Putin dice que él se opone a eso lo oí en un reportaje que le hicieron, no era un reportaje, pero en un discurso que estaba haciendo, y después del discurso hubo preguntas que le hacía al público, y una pregunta que le hicieron fue con respecto a un periodista, fue con respecto a eso, y él contesta que la razón fundamental por la que no hay que alentar esas políticas en Rusia es que hay que promover el crecimiento demográfico. ¿Está claro? Usted puede... No está diciendo nada desde el punto de vista moral, ni mucho menos desde el punto de vista cristiano, ¿eh? Está diciendo simplemente que a Rusia no le conviene eso, y no le conviene porque Rusia tiene que crecer demográficamente. Muy bien.
Uno puede sentirse contento porque no haya el mismo tipo de promoción de esas políticas que en el Occidente, pero no que obedezca a un principio sano, ni que quien sostiene eso pertenezca a otro mundo mental, de ninguna manera. ¿Está claro? Es un hombre que viene de donde viene, de la policía política del régimen soviético, y que está orgulloso de esa procedencia. A eso sí que le oí un discurso de él en una reunión, en una asamblea, donde le decía a sus ex camaradas: hemos vuelto al poder del gobierno ruso y no lo vamos a soltar nunca más. Hemos, ¿a quiénes se refería? A los ex miembros de la KGB. ¿Está claro? Hemos vuelto a tomar el poder de Rusia y no lo vamos a soltar nunca más. Eso lo dice Vladimir Putin. ¿Está claro? Bien. Además, exalta los logros del régimen soviético en 3 rubros fundamentales. La educación. Imagínense la educación estatal soviética, gran logro. Segundo, el sistema de salud, estatalizado, socialista, como sigue siendo en Rusia. Tercero, el Ejército Rojo, por supuesto. Logro indudable para cualquier mentalidad de poder y de dominio sobre un vasto imperio, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con las raíces cristianas de Rusia? Ninguna de las 3 cosas tiene nada que ver, me parece a mí, por lo menos, ¿no? Las auténticas raíces cristianas del pueblo ruso o de la tradición rusa no aparecen para nada en esta valoración de los grandes logros del régimen soviético, cuyos defectos serían una especie de totalitarismo antidemocrático, la falta de ciertas libertades, hasta cierto punto, todo eso está bien, ¿no? Cierta violencia sobre la población, que ya no hay por qué hacerla, está superada. Hago estas consideraciones particulares, ¿por qué? Porque si uno contempla al personaje en el contexto, del fondo de la tradición histórica y del hecho mismo de la Revolución Rusa, a mí por lo menos no me parece que sea ajeno a toda la tradición que desemboca en lo más oscuro de la Revolución Rusa, que no es meramente la doctrina marxista. El marxismo es una doctrina oscurísima y perversa. Pero es una doctrina que, y esto es lo que, con esto termino, ¿sí? Uy, Dios. Discúlpeme, ya vamos, 7. Es una doctrina perversa, pero lo que yo quise señalar en esta clase es que encuentra en la tradición rusa elementos directa o indirectamente afines que no proceden de la auténtica fe cristiana de Rusia, sino de ciertas deformaciones que esa fe cristiana sufre en el proceso histórico de Rusia. Porque el cristianismo ruso es un cristianismo cismático. Es un cristianismo que se autoexalta como ortodoxia a pesar de ser cismático. Ya llevo 2 defectos acumulados, ¿no? Tercero, es un cristianismo que llega a ser en el proceso histórico nacionalista y pseudo-mesiánico, identificando al pueblo ruso con el hacedor de la salvación. ¿Está claro? Y eso no es el cristianismo de Rusia, eso es una deformación del cristianismo de Rusia. Pero esas deformaciones van a ir minando el auténtico espíritu cristiano de Rusia a lo largo de siglos, no de un día para el otro. En esto tenemos que advertir que los procesos históricos son complejos y tienen multitud de factores, ¿no? Y la Revolución Rusa, aunque en el plano superficial pueda explicarse como un efecto directo de una planificación masónica en correlación con los grandes centros financieros asociados a la masonería internacionalmente y a todas las formas de la política pseudopolítica, no política, de ejercicio del poder entre bambalinas, ¿no? Que es lo propio de la masonería desde su origen, ¿no? Contra el cristianismo siempre, porque el enemigo contra el cristianismo en todas sus formas y especialmente contra el cristianismo católico, aunque pueda explicarse directamente por eso, aún esa ideología de la masonería y sus tácticas solamente se explican y se entienden desde un trasfondo más enraizado en lo religioso, porque precisamente ahí también hay un pseudomesianismo. Cuando hacen estas cosas, ellos también pretenden estar salvando a la humanidad
de esa oscuridad del cristianismo tradicional de que habla acá Mayakovsky, ¿no es cierto? Y esa visión, ya para fines del siglo XIX, comienzo del XX, estaba profundamente arraigada en Rusia. Yo creo que tener una advertencia lúcida de esto nos puede prevenir hoy día acá en Argentina para tratar de impedir que esas visiones o esas deformaciones del cristianismo también se instalen ampliamente entre nosotros. Cosa que ya está en marcha también, ¿no? Porque nuestra fe católica también está mezclada con cosas que son deformantes, que son visiones inmanentistas, secularistas. Y en última instancia descristianizantes. Ahora, nosotros contamos con una amplia y larga tradición de pensamiento teológico y filosófico para defendernos de eso, y quiera Dios que nos apoyemos en ella y la usemos, y al mismo tiempo hagamos que esa tradición de pensamiento vivifique nuestra vida moral cristiana, porque a partir de ella, y solamente a partir de ella, puede surgir una renovación de la verdadera fe y de la militancia de la Iglesia en el orden social, político, de los cristianos, digamos así, en el orden social y político, en orden a un modo de vida auténticamente cristiano, que no lo sea solo de nombre, sino en espíritu y en verdad. Pero para todo eso dependemos, sin duda alguna, de la gracia de Dios. Así que yo les voy a invitar a que terminemos haciendo una oración y después, si quieren hacerme alguna pregunta, y si no, nos vamos en paz, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos solo nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias.